Zoom a la noticia. Hola, soy Hassan Nazar y esto es Zoom a la noticia en NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy haremos Zoom a Hillary Clinton y a su más reciente llegada a tierras latinoamericanas. La secretaria de Estado norteamericana hizo su 7ª visita a sus vecinos del sur del continente con el ánimo de lograr mayor cooperación, compromiso total en la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda del regreso de Honduras al seno de la OEA. El periplo de Hillary Clinton empezó en Perú, donde asistió a una nueva y nada significativa cumbre de la OEA. Allí se reunió y alabó al presidente Alan García. Luego pasó a Ecuador, área de influencia de Hugo Chávez, y finalizó en Colombia, donde habló hasta con los candidatos a la presidencia de este país. Para algunos sectores, esta visita significa una muestra del interés del presidente Obama por el sur del continente, mientras que para otros fue solo un acto protocolario en la agenda. ¿Qué tanto podrá cambiar la relación entre la Casa Blanca y América Latina luego de esta visita de Hillary Clinton? Lo debatiremos hoy aquí. Y también haremos zoom a una entrevista donde se menciona que Chile fue salvado de convertirse en otra Cuba. Polémica mundial generó el hasta hace muy pocos días embajador chileno en Argentina, Miguel Otero, cuando en un diálogo con el diario Clarín afirmó que de no haberse dado el golpe militar de Augusto Pinochet, Chile sería hoy en día igual a Cuba. Agregó además en sus declaraciones que la mayor parte de su nación no sintió los supuestos rigores de la dictadura y que con Pinochet ganó el pueblo. De inmediato el gobierno del presidente Piñera anunció que lo dicho por el diplomático eran opiniones personales y no posturas oficiales. Hoy Zoom analizará esta entrevista y debatirá qué tanto en realidad la dictadura de Augusto Pinochet ayudó al futuro de los chilenos y por qué razones aún Chile no puede cerrar las heridas que causó este régimen militar. Zoom a la noticia. Para debatir estos temas están con nosotros y con todo el continente americano en estudio Guillermo Fernández de Soto y Luis Carvajal. Señores, bienvenidos a Zoom a la noticia, un placer. Invito también a todos nuestros televidentes para que ingresen a www.ntn24.com y voten por nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que la dictadura de Augusto Pinochet ayudó al progreso que hoy en día disfrutan los chilenos? ¿Sí o no? Voten y ante todo escríbanos sus opiniones y comentarios a nuestro correo electrónico zoom@ntn24.com y también síganos en Twitter, búsquenos como NTN24Zoom. Hillary Clinton visitó nuevamente a América Latina, lo que para muchos representó un intento de la administración Obama de acercarse a la región, aprovechando una cumbre de la OEA. Sin embargo, para algunos, esta visita solo puso en evidencia la polarización que persiste entre las naciones del sur y entre quienes favorecen las políticas estadounidenses y quienes están en contra. Hillary Clinton realiza su 7º viaje a América Latina, una región que para muchos analistas sigue olvidada por los Estados Unidos, a pesar de las promesas hechas por Obama durante su campaña. La encargada de la diplomacia estadounidense arribó el pasado domingo al Perú, donde hizo su primera escala y donde también participó en la 40ª Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos OEA, que se celebró en la capital peruana en presencia de 33 cancilleres y representantes de los países miembros, donde pidió la readmisión de Honduras al organismo. Allí también se reunió con el presidente peruano Alan García, quien la recibió en el Palacio de Gobierno y le manifestó que esta visita significaba una sólida y firme amistad entre los pueblos de Perú y Estados Unidos. Tal parece que junto con Colombia, Perú es hoy en día uno de los países más cercanos a Estados Unidos en la región, situación que también quedó evidenciada con la visita de García a Washington en días pasados, donde se entrevistó con el presidente Barack Obama. Posteriormente se trasladó a Ecuador, donde fue recibida por el presidente de ese país, Rafael Correa, a quien le expresó su deseo de un trabajo mancomunado para luchar por los ideales conjuntos como el desarrollo y contra amenazas comunes como el narcotráfico. Sin embargo, a pesar de la supuesta diferencia ideológica del mandatario ecuatoriano con el gobierno estadounidense, la reunión transcurrió con bastante cordialidad y donde tal vez la Casa Blanca quiere romper el bloque que ha creado Hugo Chávez y donde Correa es una pieza clave.
De todas formas, ambos concluyeron que existen temas en los que las dos naciones no coinciden, como el tema del acuerdo de Washington con Bogotá, que permite la presencia de tropas estadounidenses en bases militares colombianas. Una vez abandonó Ecuador, Clinton se dirigió donde su principal aliado, Colombia, donde comenzó su agenda en este país con reuniones separadas con los candidatos Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, con quienes abordó temas de desarrollo económico y derechos humanos. Además de reunirse con el presidente Álvaro Uribe, en una visita que detractores del gobierno han calificado de innecesaria, pues según ellos, en nada cambia el actual panorama entre los dos gobiernos, pues con esta visita no se firmará propiamente el Tratado de Libre Comercio ni se obtendrían nuevas ayudas contra el narcotráfico. No obstante, esta visita de la secretaria de Estado también ha puesto nuevamente en evidencia la enorme polarización que sigue habiendo en la parte sur del hemisferio en cuanto a las relaciones de los países con los Estados Unidos. Esta vez el punto de discrepancia es la situación política de Honduras, donde quedó nuevamente evidenciada la división entre las naciones quienes piden la readmisión como Perú y Colombia y quienes la rechazan como Venezuela y sus aliados, situación que no ayuda a mejorar los vínculos entre el norte y el sur del continente. A esta hora, Hillary Clinton junto con su esposo Bill van rumbo a Barbados, dejando la incertidumbre de qué tanto sirvió esta visita. Bueno, Guillermo, como siempre, bienvenido, un placer. Un gusto estar aquí nuevamente. Miremos esta visita a la región latinoamericana de Hillary Clinton, pero específicamente a donde llegó primero, a Lima, Perú. Usted estaba allá. ¿Cómo vio las conclusiones de esta cumbre de la OEA? Bueno, fue muy interesante porque era la primera visita que hacía la señora Clinton luego de dos hechos muy significativos que de alguna manera han pasado inadvertidos. El primero de ellos es la presentación por parte del Ejecutivo al Congreso de los Estados Unidos de la nueva estrategia global en materia de seguridad, que hay que leerla cuidadosamente porque es un documento que efectivamente pone en blanco y negro lo que anunció Obama en su campaña de modificar la visión del mundo. Es repito, un documento sobre el cual podemos volver un poco más adelante. Y en segundo lugar, porque también coincide este primer discurso ante la OEA, luego de que se hace el anuncio de la revisión en la estrategia global contra la droga. Y por lo tanto el discurso de la señora Clinton hay que examinarlo con mucho cuidado. Yo tuve ocasión de estar efectivamente en Lima y ese discurso, debo decirle, pone el dedo en la llaga de la crisis del sistema interamericano, llama las cosas por su nombre, hace unos planteamientos importantes básicamente en el tema de la democracia, sugiere para darle a la Carta Democrática Interamericana fortaleza, nombrar un relator que haga un seguimiento de los temas de derechos humanos, plantea el nuevo modelo de seguridad colectivo que anuncia ese documento y por supuesto deja claro que el mundo ya no es un mundo unipolar, sino que hay un deseo de enfocar las cosas globales de una manera distinta, de manera que el discurso de la señora Clinton inclusive llega a decir que va a pedirle al Congreso que se aumente el presupuesto para la OEA, porque como está la OEA es insostenible, de manera que creo que fue un buen discurso y por supuesto habrá que ver qué desarrollos se tienen. Vamos a analizarlo. Luis, bienvenido. Pues muchas gracias. Yo coincido con lo que dice el doctor Guillermo. Yo le agregaría, ¿usted considera que lo que plantea la secretaria de Estado Hillary Clinton, donde dice es insostenible la situación de la OEA desde el punto de vista tanto político como financiero y hay que reformarla, hay que apretar esas tuercas en el sentido de la Carta Interamericana? Bueno, lo que pasa es que las circunstancias lo imponen, no solo porque tenemos un mundo multipolar hoy, sino por la presencia que está teniendo cada vez más importante en América Latina, en Brasil. Yo no creo que todos estos desarrollos que ha tenido la política en el sur del continente tengan que ver solamente con lo que ocurre en los países vecinos de Colombia o en Colombia misma, o como hoy, por ejemplo, con el caso que se presentó en Argentina. Si algo pasa en los Estados Unidos es que existen políticas de Estado, se analizan los diferentes escenarios y hay siempre continuidad en el tratamiento de estos temas. Pensaría que además de ese mundo multipolar que tenemos hoy, que se manifiesta de manera económica, de manera comercial, pero no de manera militar, porque Estados Unidos sigue teniendo una supremacía indiscutible a nivel mundial, lo que
ha hecho es traernos la presencia de un brazo amigo, de una mano amiga de nuestro país. Me parece que la entrevista con el presidente Uribe no sobraba, porque es una entrevista simbólica, llena de simbolismo. Y si lo miramos en el plano completo, perdón que lo interrumpa, ¿usted considera que sí se está manteniendo esa postura inicial que tuvo el presidente Obama cuando en la cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago decía vamos a acercarnos a América Latina? ¿Este tipo de viajes sí generan esa confianza? Bueno, yo creo que es un hecho y un gesto importante que estén tanto un expresidente de los Estados Unidos como la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Yo creo que es un hecho que pocas veces hemos tenido en nuestra historia, creo que ninguna. Tal vez, Adán, me atrevería a agregar lo siguiente: pasar del discurso de la Cumbre de las Américas a la Asamblea de la OEA tomó tiempo, no solamente cronológicamente, sino hay que mirar que efectivamente este mundo multipolar le ha impuesto a los Estados Unidos seguir con los problemas que son esenciales para su seguridad, como es el tema de Irán, como es el tema de Afganistán. Y que ahí lo vamos a mirar también qué papel jugó Brasil, pero quiero invitar también a este debate a Francisco Belaunde, es columnista y analista político peruano. Francisco, bienvenido a Suma la Noticia, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muy gracias por la invitación. Bueno, Francisco, ¿cómo vio usted esta reciente visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton a América Latina? Y empecemos también por tocar un país en especial, su estratégica parada en Ecuador, zona de influencia de Hugo Chávez, del ALBA. Hay que tener en cuenta también que Ecuador en este momento tiene la presidencia pro tempore de UNASUR. Bueno, yo coincido en que efectivamente, para empezar, esto es una visita que se enmarca dentro de esta nueva posición del gobierno de Estados Unidos con respecto a América Latina, una posición menos, digamos, que quiere tender puentes, ¿no? Digamos, está en la línea de lo de Trinidad y Tobago, y es interesante efectivamente la parada esta en Ecuador, ¿no? Creo que de alguna manera podría ser interpretado efectivamente como una manera de abrir una suerte de brecha en el grupo bolivariano, si se quiere, ¿no? Y en todo caso me parece positivo que Estados Unidos no descarte tender puentes incluso con ese lado, digamos, del espectro ideológico. Entonces, yo miro de manera bastante positiva esa visita de Hillary Clinton. Ahora, frente a los que dicen, ya estuvo en febrero, visitó Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, y realmente lo que estamos viendo es que en la esfera latinoamericana son los mismos problemas, pero le agregamos unos nuevos, y unos nuevos es Honduras, por ejemplo. ¿Es esa la realidad, como piensan otros analistas desde el otro lado de la moneda frente a esta visita? Pero no solo eso, está el tema de armamentismo que puso el presidente del Perú sobre la mesa. Hay dos cifras que me parecen importantísimas de resaltar. Una la dio él. Dijo, en los últimos 40 años América Latina ha invertido $100.000 millones en armas. Y la segunda cifra la podemos encontrar nosotros, y es lo que la región ha invertido en los últimos años, desde que se creó UNASUR, más de $25.000 millones de dólares. O sea, una cuarta parte de lo que se ha invertido en los últimos 40. De esos 25, yo quisiera hacer especial énfasis en los créditos rusos a Venezuela. Yo creo que eso no es para atender problemas de seguridad interna, de defensa, porque nosotros no hemos tenido una actitud inamistosa. Entonces yo diría que aparte de esos que usted señala, el tema de armamentismo en la región, que en buena hora puso el Perú sobre la mesa, también tiene que ser objeto de consideración. Guillermo. Sí, la Asamblea de la OEA, como la planteó el gobierno peruano, era seguridad y cooperación en las Américas. El tema de seguridad es un tema delicado, porque no hay coincidencias ideológicas en la forma de mirar los temas de seguridad hoy en la región. Pero la Asamblea de la OEA en el fondo terminó siendo Honduras y Hillary Clinton, básicamente por la realidad de lo que ha ocurrido en Honduras. A mí me ha parecido, tengo que decirlo, muy injusto que a Honduras, después de que hizo un proceso electoral perfectamente transparente, con la mayor votación en la historia de su país, no se le hubiera aceptado en este momento para que volviera al seno de la organización. Me parece injusto porque el proceso democrático fue absolutamente transparente y claro
¿Le parece que Porque- jugó bien la carta, digamos, Hillary Clinton al proponer, al hablar del tema, al tratar de por lo menos llevar a discusión y hablarlo en otro escenario, como digamos? Sin duda, yo creo que la delegación norteamericana fue muy clara, la secretaria de Estado lo dijo de una manera contundente, porque la pregunta que uno se hace es, ¿por qué a Honduras le exigen más condiciones? Porque es un país pequeño, de Centroamérica, pero otros países que no están cumpliendo con los principios democráticos, que van mucho más allá de las elecciones, si no le dicen absolutamente nada. Y como dice el doctor Carvajal, vamos avanzando en la región en un tema muy preocupante, que es el armamentismo y hacer convenios de cooperación en desarrollo de energía atómica, desarrollo nuclear, en instalación de fábricas de armas, de municiones, que son convenios totalmente extraños a la ideología del sistema interamericano. Eso es muy grave. Francisco, ¿usted comparte esa opinión? Porque ya vamos agregándole no solamente al tema de Honduras, va el armamentismo, y podríamos agregar otro, que es el intervencionismo también en la región. No, definitivamente, yo estoy de acuerdo efectivamente que hay una serie de factores que intervienen en esto, y también está el factor Brasil tratando de convertirse en un poder global. Yo creo que ahí efectivamente Estados Unidos tiene en cuenta esa pretensión brasileña. Por supuesto, la presencia de Irán es preocupante, y por lo tanto ahí hay que tener mucho cuidado por lo que puede representar el peligro iraní. Entonces, esta visita de Hillary Clinton en realidad tiene muchas aristas, si se quiere, ¿no? Evidente, hay todos estos temas que se han tratado del armamentismo, de Honduras, en fin, de tratar de extender puentes con los países bolivarianos de alguna manera, pero hay peligros claramente que tienen que ser enfrentados, y por lo tanto ahí la visita de Hillary Clinton también se enmarca dentro de ese tipo de problemas. Por lo tanto, es una visita que tiene en realidad muchas lecturas. Estoy totalmente de acuerdo con esa posición. Bueno, Es hasta curioso, dónde? Hassan, si me permite, en el discurso de la señora Clinton planteó 3 elementos. El primero, resolución pacífica de conflictos en la región. Hacía muchos años que yo no oía hablar a la delegación norteamericana de una manera tan clara sobre ese tema. Lo segundo, que tiene que ver con este documento de estrategia de seguridad global, es que pone el tema de la prosperidad económica en relación directa con la seguridad global. Lo dicen, si los países no avanzan en prosperidad y en vencer el enemigo, que es en parte la pobreza, no vamos a lograr seguridad global en el mundo. Y lo tercero, ya no es más el eje del mal el enemigo de la seguridad colectiva, es, como lo dicen ellos, una táctica de unos enemigos que definen de una manera clara Irán, Afganistán, y manda mensajes. Pero miremoslo muy también, identitarios. miremoslo también en una amplitud, digamos. No, y Francisco ahí- pone Brasil sobre el tapete. Quiero poner también esa figura. Indudablemente uno de los grandes ausentes fue Celso Amorín. No se pudieron encontrar la secretaria de Estado Hillary Clinton con el canciller Celso Amorín. ¿Hasta dónde esa relación entre Bueno. Brasil se ha ido distanciando? Bueno, justamente? ahí hay otro gesto. Es decir, cuando Brasil no envía a su canciller, está tratando de decir algo. Yo quiero que recuerden que hoy, precisamente hoy, doctor Guillermo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ocupó del tema nuclear en Irán. Uno de los miembros del Consejo de Seguridad es Brasil, y Brasil no estuvo de acuerdo con esa declaración mayoritaria. Yo creo que eso también, con el caso de Honduras y el papel que jugó Brasil, llevan implícito la posición que quiere adquirir de independencia Brasil en Sudamérica, representando un polo que ya no entra en oposición con los Estados Unidos, porque la posición hoy del gobierno de los Estados Unidos no es la misma del 11 de septiembre. Yo creo que algo ha variado en la política exterior norteamericana, y creo que todos lo hemos observado. Ya les voy a dar la palabra. Quiero también que veamos el canal NTN 24. Logró en primicia entrevistar a la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton. Veamos algunos apartes de esta entrevista. ¿Creen ustedes que Venezuela está cooperando en la lucha contra el terrorismo en la región? Yo creo que han surgido muchas preguntas sobre las acciones de este país.
Nos gustaría ver mayor cooperación porque pensamos que es de un tema de interés común, incluso para ellos. Pero en este momento lo que estamos tratando de hacer es trabajar y apoyar a nuestros aliados, como Colombia y México, que enfrentan graves amenazas terroristas. ¿Cómo evalúan ustedes la llamada carrera armamentista en América Latina? ¿La ven ustedes de esta manera? Bueno, estamos tratando de reunir información sobre lo que está pasando. Está claro que existe un esfuerzo por modernizar las fuerzas militares. Lo estamos estudiando. Pero ayer en la Asamblea General de la OEA en Lima, el objetivo era que todos los países redujeran su gasto en armamento. Nosotros pensamos que esta iniciativa va por el camino correcto. Francisco, ahí menciona la secretaria de Estado el tema de Venezuela. Indudablemente, miremos en la coyuntura lo que tiene que ver el intervencionismo. Venezuela se ha opuesto abiertamente, junto a otros países, podemos decir el Grupo del ALBA, a ese reintegro de Honduras a la OEA, ha participado abiertamente de manera inmiscuyéndose en las elecciones electorales en Colombia. ¿Qué papel juega también Venezuela dentro de la agenda norteamericana y dentro de esta visita implícita de la secretaria de Estado a esta región? Yo pienso que definitivamente Venezuela debe preocupar mucho a los norteamericanos por todas las razones que ya están expuestos, por su intervencionismo, porque ha atraído al continente, a Irán, ¿no? y está en una carrera armamentista sumamente preocupante. Y además yo creo que podía añadirse algo más, y es que Venezuela está en una situación tan crítica desde el punto de vista interno. Económicamente la cosa está muy mal y eso hace aún más peligroso al régimen, porque todos sabemos perfectamente que cuando un gobierno, más aún dictatorial, tiene problemas internos, juega la carta de la amenaza externa. Y el señor Chávez, que como sabemos no es la persona más ecuánime del mundo, es también bastante imprevisible, aun cuando obviamente es una persona inteligente, pero también se deja llevar muchas veces por reacciones que a veces uno no puede saber hacia dónde irán. Por lo tanto, Venezuela es peligroso no solamente por lo que puede, el grado de intervencionismo que puede tener con su país, con los países vecinos, sino también por la propia situación interna que puede llevar al gobierno de Chávez a una justamente mayor agresividad, para, digamos, jugando a la carta externa y del enemigo para desviar la atención de sus problemas internos. Bueno, creo que hagamos una pausa y ya continuamos con este debate sobre la reciente visita de Hillary Clinton a América Latina, con muchas voces a favor y también muchas otras en contra. Ya volvemos aquí en Zoom a la noticia. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. A veces es fácil saber cuándo es la hora de cambiar algo. A veces no. Mira cómo puede estar tu cepillo de dientes después de 3 meses. Cámbialo por un ProSalud antibacterial de Oral-B, el único con Back Defense que ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias por hasta 90 días. ProSalud antibacterial de Oral-B. Son las 6. Este es NTN 24, el canal internacional de noticias de latino para latino. Con 11 emisiones diarias del informativo, 40 corresponsales en las principales ciudades del mundo, 20 programas especializados y toda la agenda informativa, las 24 horas, sin parar. NTN 24, noticias sin parar. Los más conocidos y admirados ídolos del mundo latino se confiesan con Andrea. Sí, Benita. A pesar de que aquello fue hace tantos años, el haber regresado a este lugar, el conocer a su hijo, han hecho que se remuevan muchas cosas dentro de mí.
Bueno, amigos, estamos aquí en los foros de Televisa en la grabación de Soy tu dueña, en la que hago un papel muy importante. Yo soy Silvia Pinal y vino Andrea aquí a hacerme una entrevista para que la vean ustedes con parte de mi vida y partes muy importantes de muchos chismes y cosas que les van a gustar. Así que vean Entrevista a Andrea. Entrevista a Andrea, solo por NTN 24, noticias sin parar. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. La razón primordial del viaje de Hillary Clinton fue participar en la cumbre de Organización de Estados Americanos, OEA, que se realizó en Lima, cuyo resultado al parecer no dejó a muchos satisfechos. Tal vez el principal punto que se trató en la 40ª Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se llevó a cabo en la ciudad de Lima en presencia de 33 cancilleres y representantes de los países miembros, fue el de la reincorporación de Honduras al organismo del que fue expulsado el año pasado tras el golpe de Estado que derrocó al ahora expresidente Manuel Zelaya, aunque también se establecieron mecanismos de cooperación para el crecimiento regional. El llamado de la reincorporación de Honduras fue hecho por la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, quien hizo una convocatoria a las naciones para que avancen en su propósito de integración, admitiendo a la nación centroamericana. Esta petición, como era de esperarse, dividió a los países miembros del organismo, entre quienes reconocen el actual gobierno de Porfirio Lobo y quienes no lo hacen. No obstante, a pesar de la resistencia de varias de las naciones, estas resolvieron establecer la creación de una comisión de alto nivel que estudie el caso, cuyos miembros serán designados por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, para que a más tardar el 30 de julio establezca una recomendación que servirá de base para una decisión final. Sin embargo, a pesar de este nuevo viso de reconciliación, representantes de países como Venezuela critican esta comisión, asegurando que con esta lo que se pretende es hacer impune el golpe de Estado contra el presidente legítimo que era Manuel Zelaya. Ante esto, el mismo Zelaya, quien se encuentra exiliado en República Dominicana, pidió a las personas que ocuparon cargos en su gobierno que no colaboren con la Comisión de la Verdad. Francisco, hablemos también de Colombia y en ese sentido la visita de los socios estratégicos. ¿Usted considera que la visita a Colombia fue más bien una cortesía o realmente tenía que cumplir en la agenda otros planes importantes con este aliado principal en la región? No, yo creo que tiene mucho valor de gesto, ¿no? Colombia es como sabemos, es un aliado, es el principal aliado de Estados Unidos, y yo creo que creo que principal tiene ese valor de gesto, después de haber estado en Lima y después de haber estado en Ecuador. Por lo tanto, creo que yo le daría básicamente esa connotación. Y brevemente, para concluir, ¿usted considera que el balance de esta gira ha sido exitoso? Bueno, habría que ver exitoso para quién. Es difícil. Yo pienso que en términos generales, digamos, para el ambiente político, el ambiente en América Latina, sí es exitoso, porque muestra a un Estados Unidos mucho más dialogante, a tal punto de incluso acercarse a un país como Ecuador, y a lo que añadir la visita del subsecretario en Bolivia. Entonces sí me parece positivo desde ese punto de vista, y por lo tanto creo que solamente, por lo menos en lo que a mí respecta, me cabe felicitarme por ese tipo digamos, de periplos de la Secretaria de Estado, ¿no? Bueno, Francisco Belaunde, como siempre, un verdadero placer. Gracias por habernos acompañado en Zoom. Muchas gracias a ustedes. Señores, doy la palabra. Yo creo que hay dos elementos que están también inmersos en la presencia de la señora Clinton. El primero, como dice Francisco, es que el concepto de la buena vecindad, los Estados Unidos lo ponen sobre la mesa, pero con un criterio de un mundo multipolar, no de decisiones unilaterales en contra de las obligaciones internacionales. Lo segundo, que hay que restablecer la confianza entre las naciones. Sin medidas de confianza efectivas, restablecer la buena vecindad, por ejemplo, en el vecindario andino va a ser muy difícil. El otro elemento es Brasil. Brasil quiere ser un gran jugador estratégico, lo está haciendo, lo ha demostrado en esta negociación con Irán, a pesar de la discrepancia que ha generado con Estados Unidos por el manejo de los residuos de uranio, pero ha jugado un papel importante y jugará un papel importante en la política de América Latina.
De manera que yo creo que el balance de la visita es positivo. En el caso de Colombia, creo que es un reconocimiento al país, es un reconocimiento a las políticas de seguridad del presidente Uribe, es un reconocimiento al esfuerzo que los colombianos han hecho por fortalecer y por preservar su democracia. Hoy lo dijo en Colombia, la institucionalidad democrática de Colombia ha salido fortalecida gracias a los colombianos que votaron, gracias a que el presidente Uribe respetó la decisión de la Corte Constitucional y que va a seguir siendo un aliado importante de Colombia. ¿Y hasta dónde el TLC también se puede llevar adelante? Esa es una buena Sí, pregunta. el TLC, como dicen, amanecerá y veremos, cada día trae su afán. Bueno, yo creo que hay otro tema que no hemos tocado, que es el tema de drogas y la importancia que tiene para el gobierno de los Estados Unidos y para nosotros también. Yo creo que es uno de los motivos grandes, importantes de la visita, y sin duda el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que nuestro país, nuestro gobierno, ha venido a pedirle a la Secretaría de Estado, como lo ha hecho muchas veces allí nuestra embajadora, etcétera, algo que el mismo Partido Demócrata se encargó de torpedear en el Congreso norteamericano. Pero mire usted cómo son las cosas en ese tránsito entre candidatos y presidentes. Obama inmediatamente fue elegido, tuvo un discurso diferente con respecto al TLC. O sea, ya las presiones de los sindicatos. Y los demócratas también. Ahora hay que mirarlo en ese contexto. Ya está claro que eso no va a pasar hasta el 2011 si llega a pasar. O el Ahora, 2010. Mirándolo porque tenemos que irnos a Chile también. Abordando una última pregunta. ¿Ustedes creen que Estados Unidos debería por lo menos ser observador en UNASUR? Tener por lo menos esa posibilidad o empezar a vincularse mucho más con organismos multilaterales que no sean la OEA, brevemente. Pues en su discurso la señora Clinton alaba y dice que le gustan las alianzas subregionales y menciona específicamente UNASUR, cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. Pero como dice el doctor Carvajal, droga seguirá siendo un tema fundamental en materia de seguridad, por eso también va a Ecuador. No hay que olvidar que Ecuador anunció que va a restablecer la cooperación en Mire, este con campo. relación a eso yo creería que a Estados Unidos le conviene más y apostará por fortalecer la OEA. Perfecto, hagamos otra pausa y luego sabremos por qué razón el ex embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero, afirmó en una entrevista que sin la dictadura de Pinochet, su país se habría convertido en otra Cuba. La polémica mundial está armada, pero esto lo debatiremos en minutos aquí en Zoom a la noticia. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. Para esas venas que parecen arañitas, nada mejor que Goicoechea Crema. 3 ingredientes activos, además de mentol y eucalipto, que refrescan y relajan al instante. Goicoechea, especialista en piernas. El noticiero del entretenimiento y sus protagonistas presenta todos los detalles del homenaje que recibió Richard Gere en Aruba. El actor fue condecorado por sus labores humanitarias en el marco del primer Festival Internacional de Cine de Aruba. Además, desde Johannesburgo les presentaremos la rueda de prensa que ofrecerán los artistas invitados a la apertura del Mundial de Sudáfrica 2010. todas las noticias sobre la música, el cine, el espectáculo y el arte, solo por NTN 24, noticias sin parar. Para todos los que quieren estar en la jugada esta noche. Continúa la cobertura de NTN 24 en Sudáfrica 2010. Información desde Johannesburgo, Rustenburgo, Ciudad del Cabo y Durban. Novedades de la Copa del Mundo a solo 2 días del pitazo inicial. Además de las finales en la NBA y lo último del deporte internacional. Deportes, el más completo cubrimiento de la información deportiva en el mundo. Solo por NTN 24, noticias sin parar. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. De regreso con Zoom a la noticia de NTN 24 y ahora antes de ir con nuestro segundo segmento de la noche vayamos con nuestra editora web de hoy, Manuela Salazar, para conocer cómo van las votaciones a nuestra pregunta del día en www.ntn24.com. Manuela, bienvenida y por favor adelante. Buenas noches, Hassan. Pues le cuento que nuestra pregunta del día de hoy ha sido fuertemente votada. Recordemos cuál es. ¿Cree usted que la dictadura de Augusto Pinochet ayudó al progreso que hoy en día disfrutan los chilenos, sí o no? Por el sí tenemos un 80.95% y por el no 19.05%.
Como se puede ver, para los televidentes es claro que la dictadura en Chile sí ayudó al progreso que tiene este país en la actualidad. Y tenemos opiniones. Hugo Vélez nos escribe, dice: Pinochet fue el verdadero salvador de Chile. El matar a Allende y a sus secuaces fue una decisión abrupta pero necesaria que salvó a los chilenos de vivir el drama de hoy que viven los cubanos, sin siquiera tener la posibilidad de tomar una balsa e irse para algún lado. Gracias a todos los que nos han enviado sus opiniones y recuerden que pueden seguirnos también por Twitter. Nos encuentran como @NTN24Zoom. Esto es todo por el momento, Hassan. Siga usted en estudio con más de Zoom a la noticia. Hasta pronto. Gracias, Manuela. Ya vamos a debatir también esos resultados de esa pregunta. Las polémicas declaraciones que dio el embajador chileno en Argentina al diario Clarín sobre la dictadura de Pinochet le obligaron a presentar su renuncia luego de que el gobierno y la oposición de su país le pidieran explicaciones al respecto. Miguel Otero afirmó que si no hubiera existido el régimen militar, hoy Chile sería como Cuba y que la mayor parte de su país no sintió la dictadura de Pinochet. La mayor parte de Chile no sintió la dictadura de Pinochet. Así tituló el diario argentino Clarín la entrevista que le realizó el pasado fin de semana al embajador chileno en este país, Miguel Otero, quien además afirmó que si no hubiera existido el pronunciamiento militar, hoy Chile sería igual a Cuba. Tras estas declaraciones, Otero recibió toda clase de críticas. Miembros del Partido Socialista de su país lo atacaron, afirmando que el presidente Piñera se había equivocado al designar a semejante ser humano como embajador. Otros afirmaron que Otero debió haber renunciado antes y no esperar a que la polémica creciera. Sin embargo, algunos senadores expresaron que estas palabras se deben a una opinión personal y que en ningún momento representa la ideología del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es el caso del senador Hernán Larraín, quien aseguró que en años anteriores otros diplomáticos se refirieron al mismo tema y no tuvieron problemas. Larraín afirmó que estas habían sido declaraciones que generaron ruidos innecesarios y que le han traído a Miguel Otero problemas difíciles. Miguel Otero habría sido en el pasado el primer fiscal en la Universidad de Chile tras la llegada de Pinochet al poder. Y críticas dicen que inició un despido masivo de profesores y estudiantes de aparente tendencia de izquierda. Otero además fue vicepresidente de Renovación Nacional, el partido de militancia del hoy presidente Sebastián Piñera, y también senador de la República. ¿Pero qué tan ciertas son las apreciaciones del señor Otero? ¿Puede considerarse una barbaridad lo que dijo? ¿O es gracias a las medidas adoptadas por la Junta Militar de Pinochet que Chile es hoy uno de los países líderes en la región en el aspecto económico? Hay incluso quienes se atreven a afirmar que tal vez los piñeristas piensan lo mismo que Otero, pero que no se atreven a afirmarlo públicamente. ¿Podrá el presidente Sebastián Piñera plantear una política exterior con visión de Estado en el que el tema de los derechos humanos, el valor de la democracia, entre otros, sea el eje rector? Bueno, ¿cómo ven usted estas declaraciones? Pues yo lamento estar en contravía de la mayoría de encuestados. No creo que ni la dictadura de Pinochet, ni ninguna, le sirva a ningún país para progresar. Otra cosa es la continuidad en las políticas de Estado, el respeto de la iniciativa privada y el cumplimiento de metas y planes trazados por el Estado. Y yo creo que no se pueden confundir esas dos cosas. Ahí hay una gran confusión. Yo no creo que la dictadura de Pinochet haya sido buena ni para Chile, ni para América, ni para el mundo. Bueno, vamos a debatir esas posiciones. Ahora integremos también a este debate a Guillermo Holzman, es experto en seguridad y defensa y director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Guillermo, bienvenido a Suma la Noticia, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Hassan? Un placer saludarte desde Chile con un frío bastante penetrante hoy día. Bueno, el placer es nuestro, Guillermo. Ahora, ¿está usted de acuerdo con estas declaraciones del embajador Otero a Clarín? Porque dice abiertamente que esta dictadura de Pinochet evitó que Chile fuera o sea hoy en día otra Cuba. O sea, no cabe duda que el ex embajador Otero, hoy día ya renunciado, cometió un error al, digamos, emitir esas opiniones en la medida en que lo hace como representante del Estado de Chile y en consecuencia coloca en la agenda un tema que no le corresponde a un embajador instalar en ella y da cuenta entonces más bien de una opinión no solamente personal, sino que política que interfiere en la política exterior de Piñera. En consecuencia, no se puede estar de acuerdo con lo que un embajador dice en esas condiciones,
no obstante que su opinión política tiene sentido para nuestro país, que ha enfrentado una parte del tema de su historia, como es la violación de derechos humanos, pero no ha enfrentado el rol de la dictadura, para bien o para mal, que ha tenido el desarrollo de nuestro país. Guillermo, usted mejor que nadie que tiene experiencia en el mundo diplomático, ¿usted cómo ve esa configuración de esas declaraciones cuando se sale de lo personal y empieza un embajador a dar este tipo de...? Los embajadores son agentes del presidente de la República, y si un embajador se sale de la línea de la política exterior, adiós del embajador, porque lo que tiene que prevalecer es la política exterior del Estado, del gobierno al cual uno representa. Hay como un chiste en la diplomacia, es el síndrome del embajador. Es que muchas veces los embajadores dicen lo que piensan, pero no dicen lo que piensa el gobierno que les paga, y eso un poco se ha llamado el síndrome del embajador. A mí tampoco me gustan las dictaduras. Lo que pasa es que en Chile la concertación nacional dejó atrás de una manera muy exitosa los problemas que tuvieron, y con esa concertación nacional lograron superar esa tremenda dictadura. Y hoy en día pues el presidente Piñera pues ha tenido que tomar esa decisión, porque los chilenos de hoy, no los de hace 37 o casi 40 años que vivieron la dictadura piensan o sienten, sino lo que el Chile de hoy, ese Chile democrático y pujante. Miremos una coyuntura también muy importante. Luis plantea, bueno, está el contexto político, pero está el contexto económico. En materia económica, si miramos lo que se implementó durante el régimen de Pinochet en los años 70, que vinieron a imitar los demás países de la región como México en los años 90, y hablamos de un modelo neoliberal que por supuesto es excluyente, tiene un montón de problemas, pero si uno mira ese modelo en Chile, es un modelo de avanzada, y muchos chilenos sienten. En Chile y en cualquier parte, o sea, el liberalismo económico es el motor más importante del crecimiento y del desarrollo. Eso está probado desde Smith y desde Ricardo. La teoría de las ventajas comparativas, después la teoría de las ventajas competitivas. Por eso uno no entiende medidas como las del gobierno de nuestro hermano país, de suspender un comercio, dizque porque Colombia se beneficiaba con 10.000 millones de dólares, cortar el comercio con Colombia. Bueno, lo que ha pasado, saliéndome un poco del tema, pero es inevitable. No, por supuesto, y las comparaciones son válidas ahora. El liberalismo económico contra la intervención total del Estado. Bueno, Guillermo, adelante. Bueno, ahí yo creo que dos elementos que son importantes. Primero, entender que la dictadura en Chile se da en el contexto de una guerra fría y que es acompañada por varias otras dictaduras en América Latina con una gran cantidad, yo diría, de problemas, no solamente en lo político, sino también en lo económico. En el caso de Chile específicamente, es la crisis de los años 80 que deja a la dictadura de Pinochet frente a la alternativa o opción de asumir un modelo neoliberal que finalmente termina a la vuelta de los años con la desintegración de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, instalándose el modelo neoliberal como el marco regulatorio de lo que es la globalización. Y en esa perspectiva, el retorno a la democracia en Chile se transforma en un objetivo nacional y transversal que finalmente va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de una visión del pasado que se va a concentrar mucho en la violación de derechos humanos en términos de restar todo tipo de legitimidad al gobierno de facto, pero también se deja de lado, ¿verdad?, la sombra de la historia respecto a la continuidad que hay para poder analizarla. Es justamente eso donde hoy día el embajador Otero ha colocado un tema que requiere otras lógicas para poder instalarlo en el debate político nacional, por lo menos en el caso de Chile. Pero, siendo puntuales, ¿usted cree que ese modelo fue efectivo y, digamos, la concertación que tuvo 20 años de gobierno, que acaban de terminar, en gran parte su éxito se basó también en haber aplicado las mismas medidas del modelo económico que dejó Pinochet? O sea, no cabe duda que la plataforma neoliberal, donde todos los costos sociales se pagaron en dictadura, sin lugar a dudas, fue lo que permitió a la concertación insertarse en la globalización plenamente y con mucho éxito, al punto tal que hoy día Chile, que es considerado un referente respecto a políticas públicas, respecto a manejo macroeconómico, al manejo de política monetaria, que son justamente herencias técnicas, si se quiere, pero que provienen, lamentablemente o afortunadamente, como ustedes quieran, desde la dictadura. Guillermo. En mi opinión, yo coincido con mi tocayo. Nada, eso sí, permite legitimar abusos de derechos humanos en un régimen como el que vivió Chile. Lo que sí hizo la concertación fue convertir en políticas de Estado lo que se logró hacer en medio de una disciplina que impuso ese régimen.
pero hay que distinguir, porque es muy peligroso pensar que la mano dura o que la dictadura o que la violación de los derechos humanos conduce per se a la prosperidad o a la redistribución del ingreso o al crecimiento económico. A mí me parece que eso es muy peligroso. La democracia... Vargas Llosa decía, por lo menos en un elemento frente a este tema, decía lo siguiente: esas medidas, esos cambios de mercado, esas políticas económicas se pueden introducir evidentemente sin una dictadura, es decir, no es necesario que haya un régimen de ese tipo para que se apliquen esas políticas. No, veamos por ejemplo el estado de bienestar, o cómo funciona el estado de bienestar permitiendo la libre iniciativa privada, o veamos los ejemplos que tenemos en nuestro propio país, donde la libre competencia que existe, que regula cómo, qué y para quién se producen las cosas, nos ha permitido unos índices de crecimiento bastante satisfactorios. O sea, nosotros no tenemos mucho que envidiar a otros países. Bueno, pero es que el crecimiento de Chile ha sido constante. Si uno mira la tasa de crecimiento de Chile desde el año 85 hasta hoy en día, ¿sabe a qué me ha sido refiero? permanente. Me refiero a que nosotros hemos tenido consistencia en las estrategias macroeconómicas. O sea, yo creo que eso lo hemos podido conseguir sin dictaduras. El presidente Uribe estuvo 8 años, ahora hay un cambio de gobierno, el país sigue, las mayorías se siguen expresando, pero existe la continuidad de unas políticas porque el país las ha querido. Veamos ahora algunos apartes de la entrevista que concedió ahora el ex embajador chileno en Argentina, Miguel Otero Lafrop, al diario Clarín. Si no hubiera existido el pronunciamiento militar, Chile hoy sería Cuba. Una cosa es la conducta económica que cambió a Chile de país mendicante a un país con dignidad, que permitió la libertad de empresa y que nos llevó a hacer lo que ha sido la línea económica continuada por todos los gobiernos de la Concertación. Le explico una cosa, la mayor parte de Chile no sintió la dictadura, al contrario, se sintió aliviada, porque antes usted no podía comprar nada importado, tenía que pagar lo que se producía en Chile caro y malo. De la noche a la mañana usted empezó a encontrar lo que no había, ganó el pueblo, entonces las calles se limpiaron, empezó a haber trabajo, la represión la conocimos mucho más tarde, se juzga sin conocer la realidad de lo que vivió Chile. Los conceptos de derecha e izquierda están obsoletos, no existen, somos absolutamente conservadores en la familia, en los derechos constitucionales, en el respeto a las reglas éticas y morales. Si nos catalogan como de derecha porque queremos eliminar la pobreza o combatir la delincuencia, lo somos. ¿Dejaron algo bueno para Chile los 20 años de Concertación? Lo bueno de la Concertación es que siguió la política económica del gobierno militar, se hicieron todas las rutas. Creo que la Concertación se cayó cuando perdieron el idealismo, la visión de país. Ya los cargos no se llenaban por mérito o capacidad, sino por influencia política. Es lo que nosotros queremos evitar. Guillermo, en Chile, yo quisiera saber también el contexto donde se dieron estas declaraciones. Indudablemente, Argentina vivió una dictadura muy fuerte, esto se da en el marco de un acercamiento que se está tratando de dar entre el gobierno de Chile y Argentina, tratando de renovar esas relaciones. ¿Qué tanto ese factor jugó también en toda esta ecuación? Fue un elemento fundamental, en primer lugar porque Argentina es un socio estratégico de Chile, declarado por ambos mandatarios. En segundo lugar porque implica y significa de que un ruido político como el planteado y colocado por la agenda por el ex embajador Otero Lafrop implica romper las confianzas personales de un embajador con la estructura de gobierno de un país con el cual queremos estar muy integrados, y en esa perspectiva pasa a ser un obstáculo, no obstante que pueda o no tener razón en sus dichos. Y en esa perspectiva, en este contexto, donde además el gobierno de Cristina Kirchner es un gobierno que tiene una posición muy clara contra la dictadura y contra cualquier tipo de golpe de Estado o golpe militar, y eso obviamente implicaba un quiebre, ¿no es cierto?, de la relación de integración que ya había construido el presidente Piñera al haber estado hace pocas semanas atrás el bicentenario de Argentina, y que donde había conversado justamente con la presidenta para poder generar acciones en el ámbito de la defensa, seguridad, pero particularmente en el ámbito del comercio y en el ámbito financiero. Por lo tanto, se empezaba a hacer un contrasentido que efectivamente este mismo embajador estuviese siendo el mandante del presidente respecto a un gobierno con el cual se quiere tener mucho acercamiento. Bueno, y aquí también hay que mirarlo, como lo dicen muchos economistas. No se puede alabar un modelo económico sustentado sobre una base política donde
se caracterizó por tortura, persecución, asesinato, exilio. Eso es un elemento también clave. Así es. Lo que nos distingue a nosotros, a los que creemos en el Estado de Derecho y en la democracia, de los agresores o de los dictadores, es perdón, el uso legítimo de la fuerza. No es el uso desmedido o la violación sistemática de derechos humanos. Eso es lo que nos distingue. Eso es de la esencia de la democracia. Chile, por supuesto, en 40 años ha logrado reducir el 40% de su pobreza. Eso por sí habla bien de lo que se hizo y de lo que se continúa haciendo. Pero lamentablemente el embajador se equivocó. Los embajadores no emiten opiniones personales. Y pues el embajador veámoslo desde el ángulo contrario y tomemos dos ejemplos. Yo no sé si exista esa correlación entre libertad de comercio y dictadura o sistema político. Más bien las dictaduras se caracterizaron por imponer monopolios de Estado. Yo creo que ahí sí hay una notable excepción en el gobierno de Allende. Pero mire, por ejemplo, ya que estamos en Argentina y con el embajador de Chile a bordo y etcétera, lo que pasó en esto de la consistencia de las políticas macroeconómicas, cuando la señora presidenta Kirchner quiso pedirle al director del Banco Central que usara las reservas del país para pagar el déficit fiscal, el déficit de las finanzas del Estado, para pagar gasto público, y el tipo le dijo que no, eso puede ocurrir en una democracia, en un régimen dictatorial no. Y por otra parte, y hablando de esto, de las libertades y de lo que conviene más, porque hay dictaduras que se ejercen como tales aunque formalmente no lo sean. Yo le quiero decir lo que pasa en este momento con un país que a nosotros nos amenaza, a nosotros, a los colombianos, cada rato nos dice un país hermano, puntualmente, que era un país nuestro, es un país hermano, somos los mismos. Es imposible pensar en una guerra con Venezuela, pero nos dice, le voy a mandar los tanques, pero nos dice, tengo los Sukhoi, es que se llaman los Sukhoi, pero nos dice, voy a restaurar la Capitanía General de Venezuela. Pues de pronto a alguien se le ocurre pedir que restablezcamos la Gran Colombia. Mire lo que pasa con los indicadores, siendo Colombia un país digamos con altos niveles de violencia comparado con otros, pues resulta que en Venezuela es el doble de la nuestra. En Bogotá se cometen al año 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, en Venezuela más del doble. Tenemos que mirarlo a cifra global. Creo que hagamos una breve pausa y ya volvemos con más sobre esta explosiva declaración del embajador chileno Miguel Otero en Argentina. Ya regresamos aquí en Zoom a la noticia. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. La más prestigiosa tarjeta telefónica, Black Phone Card. Llame a cualquiera, a cualquier hora, a cualquier lugar. SDI presenta Black Phone Card para llamar a Colombia y a cualquier parte del mundo. Sea parte de la revolución. Es un privilegio de SDI. Hugo Chávez, Pepe Mujica, Alan García, Álvaro Uribe. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Bueno, Guillermo, aquí en estudio para ir redondeando, ¿qué se le dice también a todos los de la derecha en Chile que han dicho, cuando la Concertación estuvo en el poder 20 años, pudieron decir lo que quisieran, dar las declaraciones que quisieran dar y nunca nadie les dijo nada? ¿Por qué nos reprochan ahora a nosotros? No, yo creo que la democracia chilena es muy madura. Tanto la Concertación como Renovación Nacional haciendo oposición han sido serios, y eso es de la esencia de la democracia, que se pueda criticar. Cosa distinta es que lo haga un político en un debate en el Congreso de la República a que lo haga un embajador en funciones en un gobierno que vivió, como vivió el Cono Sur, dictaduras militares tremendas de ingrata recordación. Por lo tanto, democracia y oposición son sanas. Y yo tengo la certeza de que este es pues simplemente un debate que no va a trascender cada madurez. Ya lo da el gobierno como un caso cerrado después de la renuncia. Por supuesto, tiene que ser así. Guillermo, en Chile, ¿cómo piensan los piñeristas? Se dice prácticamente que en Chile no son los piñeristas, sino
gran parte de la población piensa como él. Embajador Otero, sencillamente estas declaraciones lo que pasa es que no se pueden dar en público. ¿Es esa la realidad? No, yo creo que no es la realidad, y no porque la dictadura no haya tenido respaldo, recordemos que termina, digamos, ese gobierno con un 43% de apoyo, sino porque hay una mayor comprensión de que hoy día la globalización y el mundo marca otra etapa, marca otro contexto, y esa suerte de visión histórica requiere otro escenario para poder debatirlo. No es el momento de poder volver al pasado y enfrentar a la izquierda y a la derecha, porque eso ya no tiene mucho sentido hoy, digamos, a nivel mundial y en otros países. Pero sí claramente, digamos tiene un sentido el hecho de que ese pensamiento existe, tal cual existe un pensamiento que todavía cree que el Estado puede ser el que pueda manejar toda la economía. Pero son sectores, yo diría, minoritarios, no obstante que todos estuvieron comprometidos, tanto previo al golpe como posteriormente al golpe, en una u otra trinchera. Luis. Sí, yo pensaría que hoy somos más pragmáticos que hace 30 años. Y hoy los gobiernos tienen que rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía, a diferencia de entonces. Hoy los gobiernos no están tan cargados de ideología y tienen que entregar resultados muy pronto, porque todas las cosas se saben gracias al desarrollo de la información y los medios de comunicación. Yo creo que es mejor cerrar ese capítulo para los chilenos y para todos. Igual seguirá Pinochet siendo un ángel para unos, un demonio para otros, una figura polarizante en la historia de Chile. Así es, siempre lo será, pero tienen una realidad los chilenos para disfrutar hoy. Yo creo que es maravillosa la madurez que ha alcanzado en la sociedad chilena, y la nuestra también, y creo que debemos disfrutar lo que tenemos. Guillermo. Sí, de acuerdo, creo que hay que pasar la página y más bien pensar en que hay otros lugares de la región en donde la democracia corre peligro. Guillermo, para terminar en Chile, ¿cuál es el panorama que se vive? Ya se sabe que el embajador Otero regresó, ¿se espera que ocupe algún cargo público de nuevo en la administración Piñera o va totalmente al sector privado? Lo más probable es que vaya al sector privado. El ex embajador es un destacado abogado de la plaza acá en Chile, y lo más probable es que no tenga ninguna cargo de relevancia política por un largo tiempo. Hoy día la preocupación está en saber a quién va a designar como nuevo embajador en Argentina, en una relación que no se puede interrumpir, y se espera para los próximos días justamente un anuncio en ese sentido. Pero sí también se establece de que esta situación o los impactos de las declaraciones del ex embajador Otero quedan focalizadas o quedan limitadas solamente a estos días y no afecta la relación con Argentina. Bueno, Guillermo Holtzman, un verdadero placer, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias igualmente, gracias a ti, Hassan, y a los panelistas. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta emisión de Zoom a la noticia. Gracias a nuestros analistas invitados hoy en estudio también, Guillermo Fernández de Soto y Luis Carvajal. Por supuesto a Guillermo Holtzman desde Santiago de Chile, a todos nuestros contactos alrededor del mundo y a ustedes, nuestros televidentes, gracias. Hasta una próxima oportunidad.